¡Chavales! Ha llegado una nueva adquisición para el canal. En esta ocasión un nuevo llavero de Spider-Man para el micrófono, por lo que quitaré el anterior para colocar este en su icónica pose de cabeza listo para que lo bese Mary Jane. No digas mamadas, Peter. La película de los Thunderbolts ya superó los 355 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, por lo que al haber tenido un presupuesto de 180 millones, en teoría ya están a tan solo 5 millones de alcanzar el punto de equilibrio y a partir de ahí empezar a generar ganancias. Pero digo en teoría ya que fuentes de confianza aseguran que a su vez tuvo un presupuesto de marketing de 100 millones, el cual no está incluido en el presupuesto y por lo tanto significa que aparte de esos 5 le faltarían otros 100 millones más para cubrir la totalidad de sus gastos. Así que todo indica que a los Thunderbolts no les quedará de otra más que conformarse con la taquilla final, que según expertos será de aproximadamente 420 millones de dólares, la cual para nada es una mala taquilla. De hecho es superior a la que la propia Marvel tenía pronosticada y a su vez es prácticamente la misma taquilla que tuvieron tanto Eternals como Shang-Chi, que al igual que los Thunderbolts son películas de personajes totalmente desconocidos para el público general. De hecho incluso en su momento también eran personajes desconocidos para ciertos fans. Pero esperen, ¿qué? ¿Me espero a qué? A su vez no olvidemos lo que les comenté en un video anterior, de que la taquilla en cines de una película no es su única fuente de ingresos, sino a la taquilla final de Thunderbolts todavía falta sumarle las ganancias por ventas digitales, las ganancias por ventas físicas, las ganancias por streaming y en unos cuantos años hasta los derechos de transmisión en televisión, por lo que puede que al final Thunderbolts sí resulte rentable para el estudio, y eso sin contemplar que en cuanto a calidad y crítica vaya que superó por completo las expectativas. De hecho, si Marvel continúa haciendo películas de este nivel en vez de pedorreces como Ant-Man 3, rápidamente recuperará su prestigio de hacer películas God. Y sí, a pesar de que algunos se burlan de que el live action de Lilo y Stitch generó prácticamente la misma taquilla que lleva Thunderbolts hasta el momento en un solo fin de semana, pues los Thunderbolts podrían usar la misma excusa de las películas nominadas a los Oscars, o sea que la taquilla no es la única medida de éxito, sino la principal es la calidad, la crítica y los premios. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Fuentes de confianza aseguran que la actriz Nia Miller fue elegida por Marvel Studios para interpretar a Jocasta en la serie Vision Quest, huelga la cual en los cómics fue creada por el propio Ultron usando la conciencia de la avispa para convertirla en el amor de su vida, solo que justamente por la razón de haber usado la conciencia de una heroína para darle vida a su esposa androide, después de unas cuantas misiones se dio cuenta que sus ideales eran totalmente diferentes a los de Ultron y decidió pasarse del lado oscuro al lado de la luz, específicamente uniéndose a los Mighty Avengers y luego siendo profesora en la escuela Avengers Academy. Pero ojo, un detalle interesante es que en el UCM ya hubo una referencia a Jocasta, específicamente en Avengers Era de Ultron, donde mientras Tony añadía a la inteligencia artificial Friday a su armadura debido a que Jarvis ya formaba parte de Vision, se alcanza a ver que otra de sus inteligencias artificiales se llama nada más y nada menos que Jocasta, por lo que tendría sentido que de Ultron haber guardado una copia de seguridad de sí mismo cuando inhibió a Jarvis y se infiltró en internet. Una vez que esa copia sea abierta provocará el renacimiento de Ultron, quien así como Vision se creará una familia androide conformada por su esposa Virginia, dos hijos llamados Bibi Bean y hasta un perro llamado Sparky. Ultron por su parte creará tanto a su esposa Jocasta como a su rumoreado hijo Víctor Mancha, pana el cual en los cómics fue creado tras una minita llamada Marianela haber encontrado en la basura la cabeza decapitada de Ultron, mendigo el cual al darse cuenta que Marianela estaba triste debido a que no podía tener hijos, le ofreció que si lo ayudaba a reconstruir su cuerpo, él por su parte le construiría un hijo androide, que fue ahí donde nació Víctor. ¿Dónde está tu máscara? ¿Y cubrir esto? Las marcas de juguetes no se cansan de hacer spoilers sobre próximas películas. En esta ocasión Mattel reveló que el nombre del nuevo dinosaurio que veremos en Jurassic World Rebirth se llamará Distortus Rex, el cual es un experimento fallido de cuando se intentó crear al tiranosaurio Rex para el primer parque jurásico, solo que como resultó ser una aberración lo encerraron en un laboratorio durante años hasta que por accidente estos brutos lo liberarán y se armará la gorda mamey. Pero hablando de cajeteadas por parte de Mattel, una doña se dio cuenta que si escaneabas el código QR que aparecía en mercancía oficial de la película Wicked, por error te mandaba a una página no por, y como la doña es madre de familia no dudó ni un segundo en demandar a la compañía pidiendo unos cuantos millones para compensar el trauma. Que no sé ustedes, pero si yo hubiera escaneado ese código y me mandara directo a los de Mia Khalifa, en vez de enfurecerme con Mattel, más bien hubiera dicho ¡qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! Y ahora
sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que el actor Mark Ruffalo aparecerá en Spider-Man Brand New Day, pero no con un simple cameo, sino tendrá un papel importante durante toda la trama, noticia la cual sé que a muchos les podrá parecer extraña, primero porque estos personajes no han interactuado jamás en el UCM, segundo porque muchos se podrán quejar y con total razón de que una vez más Spider-Man no será protagonista de su propia película, y tercero porque como la identidad de Peter Parker fue borrada de la mente de todo mundo, pues por más que Tony Stark le haya hablado a Bruce Banner acerca del cerdo, no debería recordar quién es Spider-Man y por lo tanto no tendrían por qué tener ningún tipo de relación. Para empezar, el hecho de que la identidad de Peter haya sido borrada no quita el hecho de que él fue uno de los varios Vengadores que ayudaron a salvar al universo del Tunas, y por lo tanto al pertenecer al mismo equipo ahí está el pretexto perfecto para que comiencen con una amistad. Nuevos son todos amigos. Luego segundo porque si nos basamos en los cómics, cuando el demonio Mephisto borró tanto la identidad secreta de Spider-Man como su matrimonio con Mary Jane, el único personaje que recordó que él era Peter Parker es precisamente Hulk, a quien Peter le preguntó cómo concha sabe su nombre, y este le respondió que Bruce Banner olvidó la identidad de Spider-Man pero que Hulk nunca olvida, así que seguramente en el UCM manejarán que Profesor Hulk es uno de los pocos o hasta el único que recuerda la identidad de Peter a pesar del hechizo de Doctor Strange, y luego tercero porque suena fuerte que Hulk no regresará como aliado sino más bien como villano. Quiero suponer que como una variante multiversal, ya que según insiders el Hulk que veremos será la versión salvaje que muchos aman, en vez de la pedorra de Profesor Hulk. Eso fue todo un éxito para mí. Rumor el cual hizo creer a muchos que entonces la supuesta trama filtrada de hace meses sí es real, la cual dice que a pesar de Spider-Man y Punisher tener ideales diferentes, no les quedará de otra más que aliarse para enfrentar a Hulk. Así que si nos vamos a los cómics, estos dos macacos también han llegado a formar equipos incómodos, primero porque durante una misión Punisher creyó que Spider-Man era un ladrón y se dieron hasta con la silla, pero luego al darse cuenta que estaban del mismo bando decidieron aliarse, también cuando Frank fue intoxicado con veneno volviéndolo totalmente loco y a Spider-Man no le quedó de otra más que enfrentarlo para intentar curarlo, y también cuando formaron un trío con Daredevil para enfrentar juntos a Kingpin. Así que si aplicamos la esencia de esas historias a la actualidad del UCM, como en la serie Daredevil Born Again el alcalde Fix mencionó a Spider-Man como uno más de los vigilantes que tanto odia, tendría sentido que al entrepamuros encabezar la lista de vigilantes criminales de Nueva York, Punisher le salve el trasero de alguna manera, o en todo caso intente reclutarlo en el ejército que está formando Daredevil junto a otros vigilantes como Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Te aniquilará. Solo si muero. Sí. Es lo que aniquilar significa. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué harías si escaneas el código QR de una caja de cereal y te manda directo a los de Lana Rhodes. Y recuerden suscribation y campanation, que ya casi somos 160,000 mantarrayas en el canal. Y saludos para John Prime, Sonan Studios, Gacel López, Kevin Universe, Alex Fit, Arcadi Manuel, Zabala que dice: Killer, te quiero. Amo tu estilo. Todas las mujeres aman todo esto. Ay, te creo. Eres encantador. Y Earl Moore que dice: no es martillo ni escudo, es Killer que está bien tarugo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Saludos y nos vemos próxima.